Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 y 17. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una de las cosas más difíciles para nosotros como cristianos, en nuestra vida práctica cristiana, es cuando vienen a nuestras vidas aflicciones y sufrimientos. Muchas veces nosotros pensamos que estamos preparados para ello, pero cuando nos toca pasar personalmente a cada uno de nosotros por esas circunstancias, la verdad es de que son tiempos difíciles. Son tiempos donde muchas veces vienen a nosotros dudas, vienen a nosotros cuestionamientos. Cuestionamos, le preguntamos a Dios. Demostramos de alguna manera que tal vez no estábamos preparados para esas circunstancias. Y sobre todo cuando, en términos generales, hablando del cristianismo en general, en el cristianismo en general se tiene una visión acerca de la vida cristiana. Y se llega a pensar que el hecho de que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, por ese solo hecho nosotros nos libramos de los sufrimientos y de las aflicciones. De hecho, el eslogan de una de las corrientes de una secta, podemos llamarla así, es precisamente el ofrecimiento que hacen de parar de sufrir, ¿verdad? Pare de sufrir. De hecho, llegamos a los pies del Señor muchas veces movidos por aflicciones, por situaciones difíciles que tenemos. Entonces, pensamos que la vida cristiana es una serie de que Dios vaya resolviendo nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, que cuando pasemos por circunstancias que nos traen algún sufrimiento en nuestra vida, pues Dios nos va a librar de ahí. Entonces, cuando aquello no sucede, es cuando vienen los conflictos, ¿verdad? Nuestras vidas, los cuestionamientos, las preguntas, y en muchos de los casos la retirada de muchos cristianos que dan la media vuelta decepcionados porque no recibieron lo que ellos pensaban que deberían de haber recibido. De hecho, hay muchos creyentes que cuestionan a otros cristianos. Cuando miran a algún creyente o algún cristiano que está pasando por situaciones difíciles, comienzan a pensar que tal vez algo hizo, ¿verdad? Tal vez hay algún pecado, alguna circunstancia, algo oculto que está cometiendo esa persona, y por esa razón está pasando por esas dificultades, por esas situaciones. Dicen ellos o dicen algunos que la vida de un genuino cristiano debe de ser una vida próspera, una vida saludable siempre, sin problemas, sin aflicciones, ¿verdad? Porque el Señor nos sacó precisamente del sufrimiento, y esas cosas pues delatan en la vida de los creyentes debilidades y delatan cosas ocultas que pueda haber ahí. Y precisamente esta carta, Segunda de Corintios, uno de los propósitos del apóstol Pablo al escribir esta carta, precisamente es tratar con el asunto del padecimiento y del sufrimiento de los creyentes. Y él, en lo personal, hablaba de su propio padecimiento y su propio sufrimiento. De hecho, habla él en plural, hablando de él y de sus colaboradores, pero de hecho podemos decir de todos los cristianos que hemos abrazado la fe y sabemos que verdaderamente es inevitable a veces pasar por situaciones difíciles. Entonces había personas que cuestionaban el ministerio del apóstol Pablo,
que ponían en duda la veracidad o la autenticidad del llamado de este hombre como apóstol de Jesucristo, porque decían, ¿cómo es posible que un hombre que va de sufrimiento en sufrimiento, que padecimientos que le suceden visiblemente, lo podemos ver, es notorio? Él mismo tenía la sinceridad de hablar y de compartir todos los padecimientos por los que él pasaba. ¿Cómo es posible que una persona así pueda ser un apóstol de Jesucristo, un siervo de Jesucristo, tratando de desacreditar el llamado del apóstol Pablo? Por esa razón el apóstol Pablo utiliza gran parte de esta carta no para defenderse él a sí mismo como persona, o defender su orgullo, su ego lastimado, su buena fama, su prestigio, sino que él sabía que estaba siendo atacado para desacreditar también el evangelio de la salvación por gracia que él predicaba. Entonces el apóstol Pablo reflexiona en los padecimientos por los que él estaba pasando, y en el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo primero que reflexiona el apóstol Pablo es precisamente lo que mencionaba Fabiola hace unos momentos, la vulnerabilidad de nosotros como seres humanos, la fragilidad que nosotros tenemos como seres humanos. De hecho, escuchaba las palabras de Fabiola y estuvimos todos al tanto de esa noticia, ¿no? Que nos tuvo, creo yo, a todos en vilo, ¿verdad? Obviamente pues no deseándoles lo que finalmente sucedió a esas personas, pero no cualquier persona podía pagar un viaje de ellos, de ese tipo. Eran personas, de las llamadas personas poderosas, ¿no? Económicamente, de alguna manera privilegiadas, pero la verdad de las cosas es que somos vulnerables, todos los seres humanos. Cualquier situación en la que estemos, cualquier circunstancia, cosas que logremos, logros en esta vida, no dejamos nosotros de ser vulnerables, de ser frágiles. Entonces era un hombre desgastado físicamente por las aflicciones, por los maltratos físicos, por los latigazos, por las pedradas, por el trabajo arduo al que él se había entregado en la obra del Señor, y se consideraba vulnerable efectivamente. Estoy frágil y padezco aflicciones, padezco sufrimientos, pero el punto aquí, que lo que estamos haciendo en el ministerio, dice él, no es con nuestras propias fuerzas, no depende de las fuerzas que nosotros tengamos, físicas, preparación intelectual, sabiduría de este mundo, sino que el poder es de Dios. En los versos siguientes dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. El Señor Jesucristo, hermanos, que es la fuente del Evangelio, que es la fuente de lo que todos estos hombres predicaron, no vamos a encontrar jamás en las enseñanzas del Señor que nos haya prometido que no íbamos a pasar por sufrimientos ni por tribulaciones. Todo lo contrario. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 33, en el mundo tendrán aflicción. Y de hecho el Señor no se estaba refiriendo únicamente a las aflicciones normales de la vida, que por el solo hecho de estar en este mundo estamos propensos a sufrir de una y de mil maneras, sino que el Señor estaba hablando con sus discípulos y hablándole una serie de circunstancias y de situaciones en las que ellos se iban a mirar involucrados en persecución, en aflicciones, por el hecho de haberle seguido a Él. Entonces, de ninguna manera el Señor promete arreglar nuestros problemas. No promete sacarnos de situaciones difíciles, que lo haga el Señor,
por su gran misericordia, muchas veces, y lo hemos atestiguado cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros de manera personal, que Dios nos ha librado, nos ha sacado de situaciones difíciles. Pero igualmente podemos atestiguar también que nos ha permitido que nosotros crucemos el desierto de principio a fin. Que en medio de esa situación difícil, obviamente hemos clamado al Señor por ayuda. Sácame de esta situación, ayúdame, líbrame, resuelve esta situación, te lo pido, Señor, por favor. Sin embargo, muchas veces, la gran mayoría de ellas, el Señor permite que nosotros pasemos el proceso completo de la aflicción. Entonces, el apóstol Pablo, aparte de estar defendiendo su ministerio y aclarando la situación de lo que el sufrimiento y las aflicciones tienen que ver en la vida de los creyentes, pues también nos enseñan a nosotros a abrir los ojos, ¿verdad? A estar preparados y a saber que en un momento dado nosotros podemos pasar por esas situaciones y circunstancias, pero me llena de esperanza, me llena de gozo, de certeza, de convicción, cuando leo estas palabras que acabamos de leer en estos versos del 8 al 9. Estamos atribulados en todo, sí, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Eso significa que la gran diferencia para nosotros como cristianos es que podemos nosotros estar padeciendo cualquier situación, sin embargo el propósito de las aflicciones, de las persecuciones incluso en la vida de los creyentes, en la vida del cristiano, no tienen el propósito de destruirlo, de acabar con nuestras vidas, hacer que nosotros retrocedamos nuestros pasos hacia atrás, sino que tienen que ver el propósito de que nosotros podamos fortalecernos más en el Señor, que nosotros podamos tener una comunión más íntima con Dios, que le podamos conocer más a Él, que su nombre sea glorificado por sobre todas las cosas, que nosotros lleguemos a entender esta realidad, que mientras estamos en este mundo nosotros somos frágiles. En el capítulo 5, en el versículo 6, el apóstol Pablo escribe, dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y estas palabras del apóstol Pablo, al decir mientras estemos en este cuerpo, es como si él estuviera diciendo mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este vaso frágil de barro, estamos ausentes del Señor. En nuestra búsqueda, hermanos, intensa de Dios, que deseamos a Dios, que anhelamos a Dios, batallamos y tenemos que esforzarnos en gran manera. A veces tenemos ese deseo y ese anhelo y nos disponemos en la búsqueda del Señor y sentimos a veces que no alcanzamos, que no logramos. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, estamos ausentes en el sentido de que la presencia plena, total, maravillosa del Señor no está con nosotros. No le vemos aún cara a cara, no contemplamos su rostro, no estamos en su presencia como un día lo vamos a estar. Estamos ausentes del Señor. ¿Cuántas veces en medio de una gran necesidad nosotros hemos deseado poder tener un encuentro íntimo con el Señor, real? ¿Cuántos se identifican con estas peticiones? Señor, quiero verte, quiero sentir tu presencia de la manera más real que pudiera tenerse en este mundo. Sin embargo, los acercamientos más cercanos que podamos tener con Dios, siempre va a haber esa limitante, que estamos ausentes de la completa y plena, total presencia del Señor mientras estemos en este cuerpo. Y dice el verso 7, porque por fe andamos y no por vista. Una de las cosas, hermanos, y propósitos que tiene la aflicción en nuestras vidas es que
fortalece nuestra fe. Si algo que nosotros necesitamos para conducirnos en esta vida como cristianos, como creyentes, y que hace la gran diferencia entre creyentes y no creyentes, es nuestra fe. Pero sabemos que nuestra fe puede ser débil. Es así, nuestro cuerpo definitivamente no hay otra opción, es un vaso de barro frágil, que se puede quebrar, que se puede romper, que puede ser sustituido por otro. Pero nuestra fe puede ser débil o puede ser fuerte. Puede ser una fe inconstante o puede ser una fe constante. En esa gran misericordia de Dios para con nosotros, que sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, y en ese fortalecimiento de la fe no hay otra manera más efectiva que el que nosotros estemos pasando por el desierto. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 6 y 7, el apóstol Pedro escribió que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando el Señor venga en su preciosa venida, como este canto que entonábamos hace unos momentos. Que nuestra fe sea hallada en honra, gloria y alabanza. Pero ¿qué es necesario antes de eso? Que nosotros seamos pasados por el fuego de la prueba, en diversas pruebas, así como es probado el oro. Y si alguno investiga de qué manera es probado el oro, para que todas sus impurezas, para que todas las aleaciones que trae agarradas consigo, impurezas, sean quitadas de él, y que cuando ese metal precioso salga de ese fuego intenso, sea un metal que relumbre puro en gran manera. Entonces el apóstol Pablo, aquí en el verso 16, donde comenzamos a leer, escribe: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay cosas que nosotros no podemos evitar definitivamente. Y de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es precisamente del deterioro normal de nuestro hombre exterior. Con el paso del tiempo nos vamos nosotros deteriorando, nos vamos cansando, nos vamos enfermando. Pero si le añadimos, porque el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia personal, sin embargo, todos nosotros estamos también incluidos ahí. Yo le preguntaría a usted, ¿verdad? Aquellos que tenemos más de 50 años, que ya llegamos a la barrera de los 50 años para arriba, y no me va a decir que no empezaron a aparecer los achaques, ¿verdad? Tal vez alguno de 40 por ahí está diciendo, no, de 40 también para arriba. Eso es inevitable, hermanos. Y el apóstol Pablo, como ser humano, sabía lo que él estaba diciendo. El desgaste normal, natural del cuerpo. Sin embargo, el apóstol Pablo, sometido a una vida intensa en su servicio al Señor, a un desgaste físico intenso por su servicio al que él voluntariamente se había comprometido con el Señor. Los maltratos que había recibido en su cuerpo, las pedradas, los latigazos, las hambres, los desvelos, los naufragios, los encarcelamientos, le habían llevado seguramente a una vejez prematura. Al escribir esta carta era un hombre maduro, un hombre de edad. Sin embargo, seguramente que pudiéramos mirar a un hombre desgastado físicamente, un hombre encorvado, un hombre con surcos, arrugas en su rostro. Algunos dicen que era calvo, no lo sé, pero si no lo era, tal vez con su pelo lleno de canas. Sabía perfectamente lo que estaba diciendo, no estaba hablando de algo que leyó en un libro, estaba hablando de su propia experiencia personal. En el capítulo 11 de aquí de esta segunda carta,
capítulo 11, verso 23 al 29. Él está hablando igualmente, haciendo referencia a los falsos maestros que trataban de menospreciar su ministerio precisamente por todas esas señales que miraban en él. ¿Son ministros de Cristo?, les preguntan los falsos maestros. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pareciera que el apóstol Pablo está hablando de medallas, porque esa es la impresión que nos da. No miramos una letanía de, como decía alguien, de quejabanzas o de quejumbres. No miramos lamentaciones amargas del apóstol Pablo, las menciona como si fueran medallas, como si fueran logros, como si fueran sus virtudes, las señales de un verdadero servidor de Jesucristo. De aquí en adelante, escribió en alguna parte el apóstol Pablo, que nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Lejos, hermanos, de que las aflicciones en los caminos del Señor sean una vergüenza, sean una señal de pecado en nuestras vidas. Es una señal de que somos hijos de nuestro Padre Dios, y que está tratando de nuestras vidas de una manera maravillosa y hermosa, con una sabiduría que no vamos a encontrar en ninguna parte. ¿Cuántos de nosotros nos inhibimos con nuestros hijos cuando sabemos que algo va a ser por el bien de ellos, pero que sabemos que les va a causar dolor, y nos detenemos la mano del castigo, detenemos la corrección, no le queremos quitar? Fíjese lo más, cosas sencillas, no le queremos quitar el celular porque va a llorar, no queremos que sufra, que padezca, cuando en lo interno sabemos que le va a causar un bien, porque somos débiles, pero nuestro Dios, que sabe lo que nosotros necesitamos y que tiene control de nuestras vidas, Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir, y sus ojos están fijos en nosotros mientras nosotros estamos pasando por ese desierto. El Señor tiene cuidado de nosotros. Verdaderamente hay aflicciones en las que nosotros caemos por causa de nuestras desobediencias. Eso definitivamente lo tenemos también que tener bien claro. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestras malas decisiones, a veces nosotros sufrimos innecesariamente, porque fueron sufrimientos que se pudieron haber evitado. Sin embargo, hay cosas, hermanos, y como el texto que les mencionaba hace unos momentos de el apóstol Pedro en su primera carta, cuando dice: pero ahora, si es necesario que sean afligidos en diversas pruebas. Pero realmente es necesario, hermanos, que seamos afligidos en diversas pruebas. Obviamente, si yo preguntara en esta mañana, ¿quién de nosotros queremos voluntariamente decirle al Señor: pásame por una prueba, Señor? Mientras más dura, mientras más fuerte esté, mejor, porque voy a salir más fortalecido. Creo que ninguno de nosotros conscientemente lo haríamos. Pero no necesitamos hacerlo, porque el Señor sabe
de lo que nosotros tenemos necesidad. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y aquí el apóstol Pablo habla de la obra maravillosa de redención, de salvación en la vida de cada creyente que él ha comenzado. La obra de Dios en el apóstol Pablo la podemos mirar en el capítulo 9 de Hechos, como mientras él iba rumbo a Damasco tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro maravilloso que tuvo como resultado la conversión de Saulo de Tarso, llegando a ser este gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, como cristianos, todos nosotros tenemos un inicio, tenemos un principio donde Dios comienza la obra en nuestras vidas. Si nosotros observamos el mundo natural, si observamos el nacimiento de los bebés, todos nosotros estamos familiarizados con los bebés, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestros nietos. Cómo llegaron a este mundo sin que ellos se lo hubieran propuesto, sin que lo hubieran pedido. Algunos de nosotros en nuestra rebeldía decimos, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron a decir, yo no pedí nacer, yo no pedí que me tuvieran, ¿verdad? El punto es que nacemos en este mundo. Vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo en la vida como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos. Sin embargo, ese crecimiento, esa madurez humana, física, no se da de manera automática. Tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que llegar a cabo cosas, primeramente bajo el cuidado de nuestros padres, pero después, cuando somos conscientes y podemos empezar a valernos por nosotros mismos, hay cosas que nosotros hacemos para podernos fortalecer físicamente. Asimismo, en nuestra vida espiritual, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó por su gracia, por su misericordia y la obra que el Señor comenzó en nuestras vidas a partir del nuevo nacimiento, de la regeneración de nuestro corazón y de nuestra alma, y que a partir de ese momento, de una manera como dice aquí, se renueva de día en día, y que aparentemente nos da una impresión de que aquello se va llevando automáticamente sin que nosotros, aunque nosotros no hagamos nada porque eso suceda. Sin embargo, la manera en que Dios opera nuestro crecimiento lo hace definitivamente con la colaboración de nosotros. Cuando nosotros deseamos, cuando nosotros anhelamos, como dice el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La vida cristiana es difícil, hermanos. Seguramente por causa de haber abrazado la fe, por ese solo hecho vamos a padecer situaciones difíciles. El menosprecio de tu familia, tu lugar de trabajo, situaciones que vienen de una manera, de manera lógica a tu vida por el hecho de haber abrazado la fe. Pero también en nuestro caminar como cristianos vamos a atravesar por situaciones difíciles y que las vamos a procesar nosotros como cristianos. Y ahí es donde viene la confusión que yo les hablaba en un principio. Comenzamos a decir, ¿por qué me está sucediendo esto? He estado cumpliendo de manera regular en la medida de lo que me ha sido posible, me he estado esforzando para ser fiel al Señor. ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? Son situaciones que tal vez suceden en personas que no son creyentes también, pero suceden en nosotros también como cristianos. Un día leí a un escritor secular, me llamó la atención lo que dijo, una gran verdad, que cuando pasamos situaciones difíciles, decía él, le preguntamos a Dios por qué, en vez de decir ¿y por qué no? El punto es que no estamos preparados muchas veces para estar en el desierto. No tomamos las provisiones suficientes para pasar por un largo tiempo por la sequía
espiritual que hay en el desierto. Por las tribulaciones, por las aflicciones, por los problemas, a veces no estamos bien equipados. Necesitamos nosotros poner de nuestra parte en el esfuerzo que nosotros debemos hacer en la búsqueda de Dios, entendiendo, hermanos, que tarde o temprano, sin duda alguna, vamos a tener que pasar nosotros por situaciones difíciles. Y en lugar de que nuestra fe sea fortalecida, esa fe debilitada con la que nosotros comenzamos a andar por ahí, probablemente se debilite aún más. El hombre interior obviamente está hablando de nuestra alma, de nuestro ser interno. No hay ninguna otra manera, hermanos, de alimentar esa parte de nuestra persona. No hay ninguna manera de alimentarla con cosas externas. Déjeme decirle, hermano, no hay ni siquiera maneras religiosas para alimentar al hombre interior. El alimento de nuestra alma proviene únicamente de Dios, de su presencia, de lo que Él tiene para nosotros, de su palabra maravillosa, de la comunión con Él en el Espíritu. Porque esta leve tribulación momentánea, esta frase parece ser que el apóstol Pablo minimiza, ¿verdad? Por lo menos así se oye al escuchar estas palabras. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, es leve y es breve. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está haciendo es una comparación de que cualquier dificultad, por más grande, por más difícil que nos parezca, por más larga, por más interminable que nos parezca, a la luz de la eternidad, a la luz de lo que se trata la búsqueda de Dios, el reino de Dios y su justicia, a la luz de las cosas espirituales que no alcanzamos a comprender, a entender, la tribulación, la aflicción más pesada, más fuerte, más dura, no se compara con la gloria venidera con la que un día nosotros vamos a disfrutar. No se refiere el apóstol Pablo también, va a ser un momento de tu vida, una semana, o un mes, o un año. Se está refiriendo a nuestro peregrinaje por este mundo difícil, hermanos, caído, perverso, maligno, en donde nos vamos a encontrar con un sinnúmero de situaciones externas, pero también internas, como seres humanos caídos, que nos enfermamos, que nos debilitamos, y que obviamente hay momentos de bonanza, momentos agradables en el transcurso de nuestra vida por este mundo, claro que sí. No quiero yo tampoco dar la impresión que todos los días de nuestra vida, perdónme la expresión, es una miseria de vida. Pero la realidad nos dice que el transcurso de nuestros días por este mundo seguramente que va a ser difícil. Algunas pruebas van a ser más difíciles que otras de sobrellevar, pero ninguna de ellas se compara con la gloria venidera que un día vamos a recibir. Porque esta tribulación, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque no estamos aún en la presencia de Dios, no estamos todavía con los millares y millares cantándole al Señor, santo, 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 las 24 horas del día, todo el tiempo. Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos disfrutando, estamos ausentes del Señor aún, estamos por fe en este mundo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice aquí esta gran verdad, que esas tribulaciones van a producir en nosotros ya, mientras estemos en este mundo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
un cada vez más maravilloso, indescriptible, pleno peso de gloria en nuestras vidas. Pero una vez más, hermanos, eso no sucede solo, únicamente con las pruebas en sí mismas por sí solas, sino en la manera que nosotros las afrontamos, nos equipamos nosotros en nuestra confianza en Dios. Cómo nosotros nos fortalecemos, cómo nosotros engrosamos la fortaleza espiritual en nuestras almas. Si no buscamos al Señor, hermanos, en oración, en meditación de la palabra, no esperemos que nos vaya muy bien en medio de las tribulaciones. Mencionaba yo la lista de aflicciones que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 11, y que aunque no podemos escuchar, hermanos, el tono con el que él seguramente las dijo al dictarlas a su secretario amanuense, pero podemos percibir en la manera que están escritas un deleite, un gozo, podemos decir una satisfacción en aquellas situaciones, porque él sabía lo que estaba produciendo en su vida. Por eso la palabra de Dios, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo carece de un razonamiento humano, lógico, humanamente hablando, porque quien en su sano juicio, les preguntaba hace unos momentos, quisiera pasar por estas cosas. Pero el apóstol Pablo pareciera que se deleita en ello y se goza, porque seguramente era un hombre con un cada vez más peso de gloria en su ser interior. Aquellas gentes miraban a un hombre tal vez encorvado, les decía hace unos momentos, un hombre que se miraba el paso prematuro del tiempo por su vida, cicatrices seguramente en su rostro, en su cuerpo, cuando estaba con sus síntomas a la hora de desvestirse, de cambiarse, al mirar su espalda lacerada por las cicatrices de los latigazos que recibió. Sin embargo, todo eso estaba produciendo en él algo maravilloso, algo poderoso, algo que los ojos humanos no pueden ver, no pueden percibir. Y por lo tanto es difícil de desear, de anhelar. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es nuestro trabajo, hermanos, es nuestra labor, lo que a nosotros nos corresponde, lo que a nosotros nos toca en nuestro trabajo al ir trabajando al lado del Señor. Él haciendo su parte, lo que nosotros no podemos hacer, haciéndolo en nuestras vidas, y nosotros haciendo lo que nos corresponde, lo que podemos hacer, basados en la obediencia a la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 18, yo se lo leo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se lo leo una vez más. Pero tengo por cierto, estoy convencido, y lo habla un hombre con experiencia que está hablando, precisamente sabe lo que está diciendo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Algo bueno que nosotros podemos hacer cuando estemos pasando por situaciones difíciles es precisamente hacer esto, ¿verdad? Meditar en lo que ya tenemos. Tenemos nosotros evidencias en nuestras vidas como cristianos, hermanos, que hay algo en nuestras vidas que Dios ha encendido,
al momento que pusimos nuestra confianza en Él. En el momento de la conversión que Dios puso su Espíritu Santo, nos despertó, nos levantó de entre los muertos, puso algo maravilloso en nuestras vidas, que con el tiempo se ha ido acrecentando, se ha ido avivando a través de las tribulaciones, de las aflicciones y a través de nuestra búsqueda del Señor. Hay algo, hermanos, que Dios ha puesto en nuestras vidas. En eso nosotros tenemos que meditar, que no es todo lo que hemos recibido, que hay mucho más que Dios nos va a seguir dando en el transcurso de nuestro peregrinaje por este mundo, sin duda alguna. Si nosotros continuamos firmes, hermanos, en nuestra búsqueda del Señor, aquello se va a ir acrecentando, va a ir aumentando continuamente. Hasta que un día estemos en su presencia, porque vamos a estar en su presencia maravillosa. Y en eso tenemos que meditar nosotros cuando estemos mirando las aflicciones, las consecuencias de las tribulaciones, las consecuencias nada agradables para el presente, de las situaciones difíciles. Quitar la mirada de esas cosas y poner la mirada en la comparación de lo que ya estamos recibiendo y lo que vamos a recibir un día de una manera completa y total. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, en el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las aflicciones, el sufrimiento, por más difícil, por más pesado que sea, es temporal. Tiene un principio y tiene un final. Sin embargo, es difícil, hermanos, y yo lo sé, que es difícil no posar nuestra mirada, y sobre todo cuando somos nosotros personalmente los que estamos siendo afligidos o los que estamos sufriendo. Porque hay cosas que nos recuerdan, ¿verdad? Todos los días que estamos pasando por ahí. Todo apunta a esa situación. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, no fijes tu mirada. No te concentres en esa situación que sí es visible, que sus consecuencias son evidentes y que ahí están. No puedes cerrar los ojos, no puedes autoengañarte y decir, no está pasando esto. No, sí está pasando. Pero también está pasando otra cosa maravillosa, que Dios está renovando nuestras vidas continuamente. Y en eso es en lo que nosotros debemos posar nuestra mirada, en lo que no se ve. Por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de Dios, no es atractivo, hermanos. No es atractivo a primera vista porque no ofrece cosas tangibles. Yo no puedo sacar algo de aquí y enseñárselos y decirles, miren, si aceptan a Cristo van a obtener esto. Por eso muchos, hermanos, reducen el Evangelio. Dice el apóstol Pablo que decíamos como niños, pero dice la leche espiritual no adulterada. Muchos inclusive ofrecen que no vas a sufrir, ofrecen prosperidad, ofrecen éxito, ofrecen tantas cosas para ser atractivo, algo que ellos llaman evangelio. El escritor, el profeta Isaías, en el capítulo 53, profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo describe: varón de dolores, experimentado en quebranto. No hay atractivo en Él. No hay nada bueno en Él como para que le deseemos. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? Esa es la gran pregunta, ¿verdad?
mirar algo que no vemos físicamente. El apóstol Pedro, en esta primera carta que él escribió, al hablar de Jesucristo a la iglesia, le dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, con un gozo inexplicable que no se puede expresar con palabras, y con un gozo glorioso que no es de este mundo. Pero ¿cómo podemos hacer eso, hermanos, si no es por medio de la fe? El verso 13 del capítulo 4: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjese la convicción. Y algo que tenemos nosotros que notar aquí, que no es una fe sin fundamentos, o no es una fe que yo me invento para poder hacer frente a cuestiones difíciles, como algunos acusan, ¿verdad? Es que los cristianos se inventan cosas para poder sobrevivir en este mundo. Sin embargo, el apóstol Pablo está apelando a la Escritura, a la palabra de Dios, al mencionar: pero teniendo el mismo espíritu de fe, la misma actitud con la que enfrentamos estas cosas, con la fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el apóstol Pablo habla por él y habla por sus colaboradores que le rodeaban también, porque él sabía por los caminos que estaban caminando, que habían andado. Qué maravilloso que todos nosotros pudiéramos decir, ¿verdad? También, conforme a lo que está escrito, creímos con todo nuestro corazón lo que dice la palabra, por lo cual también hablamos, confesamos que así es. Por lo cual también todos nosotros también creemos y también hablamos. Es la fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, que las promesas de Dios son verdaderas y son reales. Cuando miramos la palabra esperanza a lo largo de todo el Nuevo Testamento, estamos hablando de la esperanza venidera segura, de la gloria de Dios, de una certeza, hermanos, de algo que un día vamos a recibir sin duda alguna. Sabiendo que el que resucitó, verso 14, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es una realidad, eso es en lo que nosotros debemos posar nuestra mirada, hermanos. En las cosas que no vemos nosotros, que no tenemos una prueba tangible tal vez para decir esto, para decir un creyente murió la semana pasada y ya recibió esto porque yo lo vi. No lo he visto con los ojos, pero la fe y la palabra de Dios me dan testimonio de ello, que un día nosotros también lo vamos a recibir. Quitemos la mirada, hermanos, de las aflicciones. No las ocultemos debajo de un tapete, negándolas como si no estuvieran ahí, pero no pongamos nuestra mirada, miremoslas como lo que son, como gracias del Señor para fortalecer nuestra fe, en este caso. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice ahí acerca de la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Cristo,
el autor y consumador de la fe. La vida cristiana se vive definitivamente, hermanos, por fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que proveyó a nosotros para salvación y sigue proveyendo todos los días de nuestra vida para que nosotros podamos vivir en nuestro trayecto por este mundo una vida victoriosa. No sin pruebas, no sin aflicciones, pero una vida victoriosa en medio de todas estas cosas. ¿Cuánto nos queda en nuestro trayecto en este mundo? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decirlo a ciencia cierta. La noticia que trajo Fabiola aquí que mencionó hace unos momentos, pues es verdaderamente cierto. No tenemos nosotros ninguna certeza de lo que vaya a suceder con nosotros. Sin embargo, como creyentes, estoy convencido yo, lo mejor que podemos hacer mientras estemos en este mundo es dedicarnos a una búsqueda intensa del Señor. Por un lado. Por otro lado, dedicarnos a un servicio incansable al Señor. Este tremendo siervo de Dios, podemos leer mayormente lo que él hacía, escrito por él mismo y por otros que fueron testigos de su ministerio. Somos testigos también de su vida íntima de oración en las cartas que leemos de él, cómo oraba él por la iglesia. Lo que no miramos es su vida íntima de oración, ¿verdad? Porque él no escribe cómo era su intimidad a solas con Dios. Porque ese es el lugar secreto, hermanos. Es la cámara secreta donde nosotros buscamos al Señor. Estamos ausentes del Señor mientras estemos en este cuerpo. Sin embargo, en su gracia y en su misericordia, Dios nos permite a nosotros poder, por medio de la fe, poder entrar en su presencia con confianza. Cuando nosotros nos disponemos a buscarle en el lugar secreto. Este mundo corre a una velocidad tremenda y nos lleva a nosotros en esa intensidad, en esa ocupación, en esos afanes, y cada vez disponemos de menos tiempo para buscar al Señor, pero lo mejor que podemos hacer es dedicar nuestras vidas a buscarle a Él. Que cuando nosotros lleguemos a su presencia y podamos mirarle cara a cara, que no sea para nosotros alguien desconocido, sino que sea aquel con el mismo que nosotros hemos pasado mucho tiempo en esta vida, en intimidad, en comunión. Que en medio de la tribulación, de la aflicción, no paremos, hermanos, de servir al Señor, que sigamos en la medida de nuestras posibilidades sirviendo al Señor. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, escribe Pablo, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Al comenzar en el capítulo 4, en el versículo 1, el apóstol Pablo empezó escribiendo estas palabras: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En el verso 16, con el que nosotros comenzamos a leer en esta mañana: por tanto, no desmayamos. No nos desanimamos, no dejamos de caminar.
No paramos en nuestra relación con el Señor. Termino con este texto, Isaías capítulo 26, verso 9. Escribió el profeta Isaías estas palabras. Contando el día de hoy, podemos decir hace más de 1000 años. Que sin embargo siguen siendo palabras vigentes para nosotros, dignas de imitar. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Dice el profeta Isaías: voy a la cama pensando en ti, con deseos de ti, Señor. Abro mis ojos por la mañana y lo primero que yo deseo es buscar tu rostro. Este hombre estaba, al igual que nosotros, en medio de un mundo perverso, un mundo religioso que había dado sus espaldas al Señor. Un profeta perseguido, que no era bien recibido donde quiera que iba. Sin embargo, él había entendido que lo mejor que él podía hacer mientras él estuviera en este mundo, hasta el último aliento, hermanos, hasta el último aliento de su vida, hasta el último momento de su raciocinio, de su cordura, dedicarse a buscar al Señor. Que las tribulaciones y el sufrimiento no nos intimiden, hermanos, más allá de lo que debe de ser. No fijemos nuestra mirada en Él y pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo.